buenos días. Seguimos entonces hoy sábado 18, em, emocionada por la actividad de hoy. Como les estaba planificado para hoy el foro, la importancia de la antropología en la educación. Tenemos dos panelistas muy importantes, tenemos una participante y una invitada especial que veo que no se ha conectado todavía. No sé, Eva, por favor, si me puede invitar, la puedes invitar, que yo te pase la información. Esta clase sincrónica de hoy, sábado 18, tenemos el foro para finalizar ya la unidad curricular, la unidad 4 y la unidad 5. La panelista es una participante de, de la sección A, Miralis Ramos Jiménez. La voy a presentar a continuación. Eh, Miralis Ramos Jiménez, licenciada en Lengua Castellana y Literatura de la Universidad de La Guajira, en Colombia, con posgrado en Maestría en Ciencias de la Educación, mención Currículo y Evaluación, de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales de Chile, y doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Rafael Belloso Chacín Urbe, de la República Bolivariana de Venezuela, con una amplia experiencia laboral en educación básica, secundaria y media de 12 años, como docente en educación superior, 15 años como tutora del programa A Todos Aprender, 9 años, para un total de 20 años de experiencia laboral. Adscrita al Ministerio de Educación Nacional como docente de lenguaje en la básica, secundaria y media, eh, docente y tutora del programa de Todos Aprender del municipio de Maicao, La Guajira, docente catedrática y tutora en el diplomado con opción a grado de Facultad de Ciencias de la Educación en programa de educación infantil de la Universidad de La Guajira, sede Maicao. Excelente. Buenos días a todos. Un placer pues para Buenos mí días. compartir esta experiencia, más que una ponencia como tal. Quiero compartir con ustedes un diálogo pedagógico frente a este impacto que tiene la antropología en los procesos educativos y los cambios que se han generado para lograr una educación más integral, pero sobre todo una educación más humana, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, pues agradecida con Dios por este espacio, con usted, doctora Ana, para poder mirar esa génesis de la antropología como tal. ¿De dónde vengo como persona? ¿Cierto? ¿Quién soy? ¿Qué hago? Y lógicamente, ¿qué haré? Y ahí pues se resumen todos esos ámbitos de la antropología cuando hablamos de una antropología histórica, ¿cierto? Que es la primera antropología y luego va evolucionando. ¿Quién soy? Esa antropología que tiene que ver con esas revoluciones a lo largo de la historia y que han marcado de todas maneras pues los comportamientos humanos. Igualmente, ¿qué hago? En el presente, ¿cómo se visiona la antropología con la educación? ¿Por qué es una ciencia que complementa a la otra? ¿Por qué están relacionadas de manera significativa? Y por último, ¿qué haré? Ya la antropología vista más desde un enfoque cultural y social, porque ya no solamente participa la educación, sino otras ciencias como la sociología, que también se une a la antropología, la psicología, los comportamientos del ser humano. Entonces, en este diálogo sí me gustaría que alguien, por ejemplo, mirara eso que nosotros hemos estudiado a través de las lecturas que hemos compartido a través de estas sesiones, de estos diálogos. Por ejemplo, ¿de dónde vengo? ¿Qué consideran ustedes que de dónde venimos nosotros? Porque hay unas teorías que tienen que ver con la génesis del hombre desde lo religioso, pero hay otras que tienen que ver con la teoría de la evolución de Charles Darwin, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde vengo? ¿De dónde consideramos que nosotros venimos como humanos? Bueno, coloqué el título de una carrera contra el tiempo porque así ha sido la antropología, ¿cierto? Estamos en un permanente cambio
Y hoy por hoy, pues, a pesar que muchos la consideren una ciencia antigua, no lo es. Sus estudios son recientes en comparación a otras ciencias como la filosofía. Entonces, por eso yo coloqué una carrera contra el tiempo, porque la antropología se viene nutriendo hasta de los procesos de la ciencia misma en cuestiones de la parte de la biología, por ese mismo origen del hombre como ser biológico como tal. Entonces, estas cuatro preguntas dan la explicación que yo acabo de dar y también que me gustaría que algún participante pues pudiera tomar alguna para que no fuera de pronto un monólogo, sino un diálogo. Ajá, buenos días. Ahora sí, Ahora sí, los participantes que están conectados, ¿quién puede participar? Recuerden que es un foro. Buenos días, saludos doctora, saludos compañera Miralis. gracias, Alma. Buenos Em, días. bueno, muy motivada por tu participación, Miralis, por el tema que vienes a exponer, hacer este inicio en la reflexión desde desde nosotros como seres. Es importante siempre pensar de dónde venimos, cómo nos hemos conformado en nuestra sociedad como seres humanos. Aunque nosotros en nuestra práctica diaria, tú ya nos mostrabas en la diapositiva cuatro aspectos, nos enfocamos más en quiénes somos. Nos enseñan desde pequeños como a identificarnos quiénes somos, cuáles son nuestras características, nuestras habilidades, nuestros gustos, desempeños. Tenemos como más facilidad para hablar de quiénes somos nosotros. Es importante este planteamiento que tú nos das porque precisamente eso es lo que nos permite la antropología, hacer esa reflexión de nosotros relacionado en nuestro contexto social. Muchas gracias, Alma. Bueno, continuando con la tercera lámina, pues Alma ya nos hace una explicación, una reflexión bastante significativa frente al tema. Y es esto, la antropología, lógicamente, pues desde su génesis de significado etimológico, hace relación a la palabra antropos, que significa hombre o humano, y luego, pues, que quiere decir ciencia, tratado, conocimiento, y a eso se ha dedicado desde épocas muy remotas, desde que Heródoto, uno de los precursores, eh, prácticamente en el siglo 450 a.C., pues ya hablaba de esos procesos sociales de los seres humanos. Igualmente, pues podemos decir que dentro de esa génesis, la antropología viene evolucionando como todas las ciencias, y es ahí donde entra el evolucionismo social y las teorías de Charles Darwin, donde se le da un giro a esa parte religiosa, esa concepción religiosa de cómo se creó el hombre, y pasamos a esa teoría evolucionista donde se mira el hombre como materia, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, notamos que hay una contraposición entre lo religioso, entre lo teológico y la ciencia. Y a partir de ahí se han generado una serie de estudios y contradicciones que aún en nuestros tiempos pues todavía es un pensamiento, ¿verdad? Que guarda cierta diferenciación de los procesos de la evolución humana. Bueno, continuando con la cuarta lámina, doctora, vamos a la siguiente lámina. Eso, ok. Pues no podemos de pronto también seguir avanzando sin antes recordar eso que caracteriza a la antropología y por eso es conocida como una ciencia social, que se dedica al estudio de todos los aspectos de la naturaleza del hombre. Y cuando nosotros miramos todos esos aspectos del hombre, es mirar el hombre como un ser integral, ¿cierto? Y por eso hay unas características específicas que van enfocadas a los fenómenos humanos, eh, al objeto de estudio que son las sociedades, tanto en la era antigua como en la era moderna. Y precisamente en esa era moderna, pues se cambia un poco el foco de la antropología como tal
y sus impactos ante las otras ciencias, especialmente en educación, porque aparece un filósofo francés llamado apellido Strauss, quien él le da un enfoque cultural y social a la antropología, y ese es el enfoque que hoy marca y le da como que el soporte teórico para que la educación juegue un papel importante en el desarrollo, en la aplicación de esos principios antropológicos del estudio del ser. Porque es que la antropología estudia el ser desde su esencia, pero la educación permite que el hombre se forme para asumir los retos que las sociedades y los grupos sociales a lo largo del tiempo vienen generando cambios y comportamientos. Esos comportamientos y esos cambios se dan, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo diverso, ¿verdad? Donde hay diversidad de etnias, diversidad de culturas, costumbres sociales, creencias y procesos de transformación hasta la inserción tecnológica, que es la gran revolución industrial. Ahí nació de pronto con la gran revolución industrial, pues aparecen esos procesos en que el hombre ha sufrido unas adaptaciones bastante fuertes y en estos momentos nosotros pues con la pandemia lógicamente pues tenemos unas transformaciones todavía más, más fuertes porque vivimos de un estado global, de una sociedad global que fue maltratada por una pandemia, que cambió todas las formas de vida a nivel de la humanidad. Entonces, todos estos cambios giran en torno a esos estudios que la antropología nos permite como ciencia. Como lo dije antes, es una ciencia que se ha nutrido de otras. Hoy hablamos de una antropología social, de una antropología cultural, de una antropología biológica, y de una, lógicamente la primera fue la antropología histórica, pero también hablamos de una antropología empírica. Creo que todo lo que nosotros hemos hecho en las tareas, pues nos quedó todo ese aprendizaje y esto pues ha sido fundamental para uno poder tener una visión de lo que es la antropología como ciencia. Igualmente, por su misma génesis, el centro de estudio en materia de investigación es el ser humano, sus adaptaciones y sus cambios, incluidos hasta los cambios climáticos que hoy vivimos. Y por eso, pues, hoy hablamos de calentamiento global y ahí, pues, tiene que ver mucho con esto de esas características, pues, que permite que nosotros, pues, nos adaptemos a ciertos procesos. Continuamos con la siguiente, doctora. Bueno, aquí pues lo más importante era relacionar de pronto para dar respuesta a esta pregunta que la doctora pues nos ha orientado siempre frente a la importancia de la antropología a la educación. Yo lo llamé esos aportes que ha permitido. Lo primero es que gracias a la antropología pues se han dado transformaciones de los sistemas educativos. Porque recordemos que inicialmente los sistemas educativos estaban enfocados a lo teológico. Ya hoy los sistemas educativos van enfocados a todas las ciencias, a las áreas del conocimiento, hasta las ciencias más nuevas, como por decir las famosas áreas STEAM, que hoy hablamos de unas áreas STEAM que están integradas por la electrónica, por el uso de las nuevas tecnologías, las ciencias naturales, ¿cierto? Y la informática como tal. Entonces miren cómo a través de la historia nosotros como humanos hemos tenido que adaptarnos a estos nuevos comportamientos y a esos nuevos retos que la sociedad moderna pues nos permite. Hay tres focos importantes. Uno, que tenemos que ser conocedores y reconocer que vivimos en un momento de la globalización de la sociedad, pero que también que tenemos que tener en cuenta que las migraciones y las adaptaciones del ser humano hoy por hoy cobran demasiada importancia y es ahí donde entra la educación como ciencia también en esa formación del hombre para asumir esos retos. Nosotros antes no nos preocupábamos por hablar inglés, pero hoy estamos preocupados y tenemos que hablar inglés desde la antropología lingüística porque es un requisito para uno seguir avanzando en los procesos educativos, ¿cierto? Antes no nos daba igual hablar inglés o no, pero ya no, hay un reto, hay una inquietud. Estos mismos cambios los podemos notar en la ciencia, en la sociedad y en el medio ambiente. Antes no se hablaba, nadie se interesaba por el calentamiento global y eso tiene que ver con la antropología porque la naturaleza hace parte de él y el hombre vive en un medio natural. Entonces,
La educación debe encargarse, debe tener como pilar preparar al hombre, uno, para que asuma las revoluciones de la ciencia, las innovaciones, los avances. Dos, para que pueda asumir y adaptarse a los nuevos grupos sociales, ¿verdad? Hoy tenemos cantidad de grupos, podemos hablar de etnias, de nativos, de rom, hablamos de gitanos, hablamos de afro, ¿cierto? Hablamos de indígenas, hablamos de grupos de población migrante, hablamos de desplazados. Entonces, cada uno de estos grupos sociales permiten un proceso de adaptación y están marcados desde esa génesis del hombre, y que la educación es el único medio que permite orientar esos procesos para que los retos que se vayan a asumir sean más llevaderos. En cuanto al medio ambiente, ya lo decía, por el tema de la conciencia ambiental, porque si no, lógicamente, si el planeta no está apto para que el ser humano viva con estas fuertes temperaturas, lógicamente vamos a desaparecer como seres humanos. Entonces, por eso la antropología también tiene toma ciertos rasgos del naturalismo y de todo lo que tiene que ver con el tema de la ciencia. Igualmente, se van las interacciones de la inserción de las tecnologías y de la información. Ya pues no es necesario los manuscritos. Hoy la información fluye a gran velocidad. Podemos decir que el conocimiento hoy es súper, hablamos de esas sociedades líquidas, de esas comunidades flotantes, donde todo surge con gran rapidez, y hoy por hoy pues el acceso a la información es mucho más fácil, y con ello a los estudios, al desarrollo de procesos investigativos desde cualquier área. Como lo dije, pues se da unos enfoques para la construcción de modelos educativos, y ese es un aporte muy significativo, porque la antropología permite que la educación ya no sea esa educación tradicional, sino que sea una educación constructivista, dinamizadora de procesos. Por eso hablamos de una educación como más democrática, humanizadora, que de algún modo lo que busca es preparar al hombre para que pueda reconocer que somos diferentes y que las sociedades necesitan de intercambiar saberes. Y por eso hoy hablamos de una educación intercultural, y no solamente intercultural frente a las costumbres y tradiciones, sino también sobre los procesos lingüísticos. Y vamos más allá, a hablar de una educación intercultural bilingüe, especialmente en Latinoamérica, donde tenemos gran cantidad de etnias, de grupos indígenas. Hay una afluencia por los conflictos políticos que ha marcado la historia y que ha necesitado cambiar los modelos educativos para atender a esa población migrante, que hoy por hoy pues cada día crece. Antes todos se venían de Venezuela para Colombia, ahora de Colombia todos se quieren ir para Estados Unidos. Entonces son cosas donde la antropología y la educación como que regulan esos procesos cognitivos del ser humano, o de comportamientos que debe asumir para lograr vivir una vida como que más digna, mejor calidad de vida, y tener lógicamente una formación integral. No solamente conocer de algo específico, sino de conocer muchas cosas a la vez. Por eso las ciencias ya hoy no son puras, prácticamente todas las ciencias son interdisciplinares, y la educación hace eso, convertirlos en nosotros, en hacer estudios transversales, no dedicarnos a una sola cosa. Hay otro tema que nos regala, otro aporte, es el reconocimiento de la inclusión educativa y la atención a la diversidad. Hoy a gritos se pide que los nuevos modelos educativos estén caracterizados por un enfoque inclusivo. Por esas mismas razones, hoy teniendo en cuenta esos valores, los derechos del ser humano, y hoy hablamos de una ley de género, hablamos de una ley de inclusión, hablamos de muchos elementos que hacen que nosotros reconozcamos esa diversidad étnica, cultural y hasta lingüística en un grupo social. Otro aporte es que nos permite democratizar la educación desde el principio de la igualdad y la equidad.
es un grito que hablamos de una educación estandarizada, pero resulta que a veces no es posible estandarizar procesos, más cuando vivimos en un contexto como el de Latinoamérica, el latinoamericano, donde hay tantas carencias, muchas carencias frente especialmente a lo que tiene que ver carencias económicas. Acá hay demasiada hambre. Entonces, si hablamos de una educación globalizada, porque es la tendencia a nivel mundial, porque estamos regidos por algunos organismos como la ODED, por el Banco Interamericano de Desarrollo, y todas estas instituciones que marcan o estandarizan los procesos educativos, pues lógicamente a veces descuidamos el principio de igualdad y de equidad. Y por lo menos desde las instituciones, esta democratización se debe manejar, y eso se logra manejar cuando interpretamos la génesis y el objetivo de la antropología, que es comprender esa esencia del hombre y por qué debemos de actuar y orientar estrategias desde la educación que permitan esa integralidad como ser. Por último, pues la antropología fundamenta la condición de hombre como ser, y esto pues es el objetivo principal de esta ciencia, y que en la educación nosotros atendemos seres humanos, nosotros somos agentes de cambio como docentes. Cada uno de los procesos metodológicos permiten el reconocimiento de ese ser humano, de esa humanidad de la persona, que está pues formada por valores que nacen en una primera escuela, pero cuando hablamos de escolaridad, ahí es donde entra la educación a jugar un papel importante, porque cimienta esa articulación entre el saber del hogar, esa primera educación, ese saber innato de valores, y esto lo articula con el saber de las ciencias, de la ciencia misma, de las diferentes áreas del conocimiento. Entonces, desde este punto de vista, consideramos que los aportes que ha hecho la antropología, esa importancia de la antropología para el estudio del hombre y su desarrollo ha sido vital. La educación complementa dichos procesos, los complementa indiscutiblemente, porque hace de que el hombre verdaderamente sepa asumir todos esos cambios sociales y esos cambios de él como persona, porque ya nosotros, de hecho, hoy por hoy, pues el hombre lucha contra las tecnologías al no dejarse de pronto superar de las tecnologías. Y simplemente si nosotros no nos preparamos para asumir el nuevo rol, la nueva forma, esa revolución digital, pues posiblemente en un futuro muchas cosas las harán los robots, pero que desde la educación es que tenemos que de pronto facilitar esos elementos teóricos y esos elementos dinámicos, esos elementos prácticos, para que el hombre sepa cómo sobrevivir o supervivir a todos esos avances que hoy por hoy tiene nuestra sociedad. Y finalmente, pues si hablamos de inmigraciones y adaptaciones, que es un tema muy importante, hoy por hoy, pues esto de alguna manera, especialmente en los países latinoamericanos, viene afectando los procesos educativos. ¿Por qué? Porque los niños a veces, desde este punto de vista, siento que la educación se declina. ¿Por qué? Porque no es lo mismo atender a un niño que sabemos que va a estar en la escuela por un determinado tiempo, donde va a terminar unos procesos en sus niveles completos, a un niño que por necesidad tuvo que ir a la escuela porque tuvo que desplazarse de su territorio o emigrar de su país por las situaciones políticas, los conflictos políticos que se dan a nivel. Entonces, aquí notamos que la antropología también toca el tema de la política y de la economía, y eso de alguna manera pues también afecta la educación para lograr un proceso integral como tal. Bueno, entonces en la última lámina, doctora, podemos seguir. Bueno, yo prácticamente esto lo hice con base a todo lo que hemos pues dialogado dentro de esta clase.
pues no hice muchas porque me consideré que esto era como que lo esencial de resaltar esa importancia. Hablar de antropología es un tema muy complejo y pues requiere como que de mucho tiempo para de pronto discutir sobre él o dialogar sobre él. Pero considero que desde mi punto de vista, desde mi análisis, los aprendizajes que he tenido, ha sido lo fundamental. Estos son los aportes más importantes que ha hecho la antropología a nivel de educación, porque igual también tiene otros aportes frente al tema de la cultura, el tema de lo religioso, de la filosofía, etc. En la última lámina, pues tenemos una imagen donde podemos observar todos esos cambios generacionales que la antropología pues nos permite visionar a lo largo de la historia de la sociedad, de la humanidad como tal. Bueno, en Para que esta se coloque en la última pantalla. lámina pues yo creo que se resume todo lo que dije y ahí miramos pues la parte étnica, esa integración a la diversidad cultural y étnica. Y lógicamente pues hablar de etnia también nos lleva a hablar de la parte lingüística, a esos momentos que la sociedad ha vivido en las revoluciones, pero principalmente pues el centro, el foco de la antropología y de la educación es el hombre, el ser humano y su integralidad como ser. Entonces, a mí sí me gustaría que alguien pues de pronto tuviera alguna pregunta o un aporte frente a eso que observa dentro de esa lámina, esa fotografía, donde nos presentan las culturas desde todos los tiempos y esa diversidad cultural que nosotros pues a nivel, desde la globalización, desde muchos principios y valores como seres, pues tenemos como tal, desarrollamos desde los procesos educativos. Bueno, esta es la lámina en la que yo la comento, donde pienso que se resume todo el concepto de antropología y lo relacionamos con la educación, porque en ella pues se puede sintetizar de alguna manera esos cambios que el hombre ha tenido a través de la historia. Entonces, es eso. Muchas gracias por todo. Yo tenía una pregunta para la profesora Miralis. ¿Cómo ve ella el proceso de interculturación? Porque vemos que hoy en día nuestros pueblos indígenas están demasiado permeados por las tecnologías. En Maicao no es raro ver un upsipú con celular. Las comunicaciones han avanzado mucho y siento que, como decía un filósofo, el hombre es un lobo para el hombre. El hombre, esa tecnología se está convirtiendo como en un arma que está colocando en riesgo, no sé, las costumbres culturales y que con el pasar del tiempo ya no iremos a hablar de pueblos primitivos ni de comunidades indígenas ni nada por el estilo. No sé qué piensan los compañeros y la profesora Mirales. Hola Nixon, simplemente te puedo decir que parece que el sistema educativo colombiano especialmente y nuestros compañeros docentes no han entendido el tema de el concepto de interculturalidad. Porque si bien sabemos, especialmente en las comunidades étnicas indígenas, por decirlo así, vemos que los docentes tienen un afán de mirar más lo que hace el otro, que es resignificar lo que está dentro de la cultura. Precisamente ayer tenía esa discusión con mis compañeros en la institución de trabajo, porque ellos tienen un proyecto que se llama interculturalidad. Y yo les comentaba, yo haciendo una reflexión, hicimos una presentación en una feria pedagógica en Baranoa y noté que representaron más la cultura árabe que la cultura guayú. Yo les decía, la esencia de ustedes los guayú. Y tienen es que mostrar la cultura guayú en todas sus manifestaciones y todos sus elementos culturales. Y ayer lo reafirmaba porque un docente muy inquieto, él hizo un laboratorio de Guayunaiki, creó un aula interactiva para el Guayunaiki en la zona rural. Entonces, ¿por qué es necesario reconocer y apropiarse de la interculturalidad? Porque es que cuando tú reconoces eso, primero lo que haces es resignificar lo que tienes y tomas lo que te sirve de otra cultura. En nuestro sistema educativo eso no está claro.
Y por eso hoy tenemos la pelea, tenemos las discusiones, la parte crítica de la educación indígena propia, porque es un sistema que también relega a las etnias a simplemente sumergirse en lo que ellos son. Y la idea no es eso. Y mira que la antropología busca los procesos de adaptación según los cambios sociales y por eso lo cultural es un fenómeno importante para su desarrollo. ¿Ves? Entonces, los procesos interculturales nos permiten a nosotros reafirmar lo que tenemos, pero también aprender de lo que la sociedad nos exige en el exterior de nuestra cultura. Entonces, yo creo que con eso pues te doy la respuesta. Y lastimosamente, como te dije, la inserción de las tecnologías, lo visual vende mucho y hoy los medios audiovisuales son nuestro gran enemigo en el sistema educativo porque no vemos, un niño prefiere verse una película que leerse el libro. Si yo le mando a leer en literatura universal La Odisea, prefieren verse la película, ¿ya? Que de pronto, entonces es ahí donde nosotros tenemos que asumir ese reto y buscar la estrategia para que él, además de verse la película, pueda leer algunos apartes o aportes que tenga ese libro y poder como que articular los dos procesos para que no se pierda la esencia de la lectura como tal, ¿ves? Entonces pienso que con eso te doy la respuesta. Nixon, Sí, doctora, queda clara la respuesta de la compañera, pero también nosotros tenemos que analizar que cómo hacemos como docentes, por lo menos en el caso de los que trabajan con pueblos indígenas, para lograr que esa cultura no se vea tan devastada, por decir ahí, por la cultura occidental. Aculturizada. Sí, es que estamos viendo que de verdad ya el indígena ya no, ya tiene mínimo, tiene moto, tiene un poco de bienestares que pues son propios, que puede adquirirlo y todo, pero pierden la esencia de su cultura. Mire, por lo menos hoy en día uno ve aquí por lo menos en Valledupar los arhuacos con sus celulares, ya las prendas ya empiezan a ser permeadas por estilos que no son propios de ellos. Por decir algo, aquí se habla de un festival vallenato, pero entonces la estrella principal puede ser un reggaetonero, puede ser, lo mismo pasa ya cuando hablan del festival Guayú, entonces vemos que son los grupos vallenatos, ya no es la música autóctona de ellas, la inocencia como tal está sufriendo grandes transformaciones, la cosmovisión, si hoy nosotros miramos hasta de las grandes sociedades, está cambiando y está cambiando fuertemente porque está siendo permeada pues, digamos así, por grandes emporios económicos que lo que buscan es lucrarse, más no, un bienestar social para dichas sociedades. bueno, de verdad que es cierto lo que dices con respecto, yo vivo en el estado Amazonas, Venezuela, donde convivimos con más de 5 pueblos indígenas. Aquí no hablamos de etnias, sino pueblos indígenas. Tenemos más de 21 pueblos indígenas en todo el extenso territorio del estado Amazonas. Y acá en Puerto Ayacucho, donde vivo, así como lo acabas de decir, Mirali es una aculturación, donde ellos se apropian de las culturas externas, de su entorno. Eh, bueno, Mirali, excelente tu disertación, de verdad que te felicito. Ese impacto de la antropología en el transcurso de la historia, eh, cómo éramos antes y cómo está cambiando, somos seres cambiantes. De eso se trata la evolución del ser humano, cómo era antes y cómo está ahora. Y siempre con
fundamento externo, como acaba de decir Nixon, la cosmovisión de cada uno de los seres humanos. Eh, Mira, de verdad que quedé sorprendida, de verdad muy satisfecha con toda tu disertación, de verdad que desde que me dijiste que quería ser ponente, no sabía que eras doctora, no sabía que eras doctora. Y bueno, doctora en ciencia de la educación, ahora estás acá en humanidades, un complemento. Me imagino que te gusta estudiar y quieres realizar el doctorado para hacer el complemento. Sí, doctora, soy una estudiosa empedernida. Qué bueno, de verdad Nunca que, dejo de bueno, estudiar. excelente. Estoy sorprendida, de verdad, de verdad. Yo pensé, eres magíster, yo dije, no, no hay nada, no tiene nada que ver, pensé, pero cuando vi en tu síntesis curricular, doctora, ay, wow. Bueno, de verdad que de eso se trata. El ser humano busca formarse, formarse para ser experto en un tema, un área determinada. Como dijiste, Miralis, tenemos la antropología tiene muchas subdisciplinas, muchos, es como un agregado que ayuda a cada día para seguir fortaleciendo las bases de la educación. Finalizando ya hoy con lo que es la antropología, la unidad curricular, con la excelente disertación de Mirali Ramos. Otra persona que quiera intervenir, que quiera participar, Nilson, está Lenis, también está Juliana y está Ili, conectados. Si quieren participar, algún aporte que quieran realizar, de verdad que estuvo muy completo, Mirali, excelente. Profe, le habla Juliana, buenos días. Buenos días, Juliana. Un gusto en Ajá, saludarla. Y bueno, igual, profe, primeramente, feliz día para usted y para la profesora Mirali. Su intervención fue clara, precisa y concisa y concisa. sobre qué es la antropología. Y ahí es que ahí como docentes reafirmamos que como nosotros como adultos y los niños o los adolescentes que estamos formando, vamos en un constante evolución, en un constante aprendizaje. Y debido a ello Exactamente. debemos aprovechar las oportunidades, ¿sí? Los medios, la tecnología, porque no solamente quedarnos, como decía mi compañero Nilsson, en un video, ¿no? Buscar recursos que ahora se nos faciliten para que tengan un aprendizaje significativo y que ayude a una evolución positiva. Y de verdad que con involucrarlas, tanto nuestra cultura como nuestros pueblos indígenas, como las etnias en el caso colombiano, para que ellos también formen parte de esto y que todos seamos todo en pro de una sociedad mejor, de un mundo mejor y que aprovechar, como les digo, la globalización. ¿Sí me explico? Para que, Ajá. bueno, tengamos una sociedad mejor, una sociedad de pensamiento, con base en la evolución, como hemos venido hablando. Y pues para mí fue usted como mi profesora y la profesora Mirales que acabo de intervenir, pues me quedó más que claro que es la antropología y más me enamoro de este doctorado porque buscamos eso, la evolución y el crecimiento como seres humanos, que no solamente por Exacto. los títulos que tengamos, sino la parte profesional y la parte curricular que tengamos cada uno. Ajá, así es, Gracias, profe. Julián. Bueno, gracias por tu intervención. Salma, Lenis, Ili, Buenos días, profesora, buenos días, buenos Lenis. días, compañeros. No quiero felicitar a la profesora Miralis. La verdad que
tuvo mucha autonomía en el tema, y ella prácticamente lo dijo todo. ¿Quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos? Porque todos estamos en un proceso evolutivo y seguimos en eso. Usted sabe que el hombre viene de proceso evolutivo, la teoría de Charles Darwin. Desde el origen del mundo venimos en proceso de transformación. Siempre vamos transformando y tanto es así que las culturas, como decía el profesor, que comen los arhuacos, eh, los diferentes indígenas, ellos vienen, a ellos también lo vienen cambiando su cultura por medio de la globalización, ¿sí? Porque ya ellos deben de mantener sus orígenes, pero a ellos también lo están afectando, que ellos también están cambiando. Ya ellos quieren entrar también en lo que es la tecnología, en el celular y todo, porque es que todos vamos en avance, no podemos quedar rezagados ni quedar atrás. Así mismo va la educación, porque miren que nosotros aquí estamos ahorita mismo usando la tecnología para este foro. Desde la comodidad de la casa estamos trabajando todos, estamos estudiando. Entonces nosotros debemos ir al avance de la tecnología. También lo que dijo la profesora habló de lo que actualmente estamos en la educación, que es el sistema de inclusión. Estamos incluyendo, ¿me entiendes? Tenemos que reconocer la diversidad de los estudiantes también que tenemos en grupo en la escuela, porque la escuela también es ese espacio cultural donde los niños y jóvenes adquieren conocimientos, habilidades y destrezas para su vida. Y nosotros estamos haciendo, eh, la idea es construir al hombre un ser social. El hombre es un ser social. Lo debemos hacer útil para la vida, para nuestra sociedad, que ellos aprendan a enfrentarse y ¿cómo es? A desenvolverse en este mundo actual que estamos viviendo, porque todo es en proceso de transformación. Bueno, ese es mi pequeño aporte y quiero darle las gracias a ustedes por este doctorado que la verdad nosotros todos los días aprendemos. Gracias. Bueno, chévere, qué bueno, Len. Ili, Doctora, ajá, Salma, buenos días, Salma bueno, primero Morales. agradecerle a la compañera Miralis por su presentación. Fue que nos representara, pues es un orgullo, debido a que ella tiene un alto desempeño en comunicación, en expresar sus conceptos. Entonces fue muy interesante sus aportes. Escuchando también la participación del compañero Nixon Portilla, él siempre nos refiere mucho sobre cómo la cultura está un poquito permeada, sobre todo cómo se ha afectado en la parte de la tecnología, en perder un poquito esos arraigos y costumbres. Sin embargo, eso siempre es como de doble vía, porque en este caso, digamos, nosotros en la cultura guayú, también han tenido la posibilidad, ya lo dice la compañera Miralis, en las diferentes ferias y en las diferentes interrelaciones con los demás, mostrar también quiénes son, cuáles son sus culturas, sus creencias. También ellos se han dado a conocer en la sociedad, en otras culturas. Entonces, nosotros como educadores, seguir cultivando en ellos ese orgullo por lo propio, esa importancia de mantener la cultura y que conozcamos de dónde venimos, como decía ella abriendo el foro, de dónde venimos, quiénes somos y qué podemos aportar nosotros al ser y a la sociedad. Entonces, Exacto. agradecida con Mirali por representarnos y a usted, profe, por estos espacios. Bueno, qué bueno. Gracias, Salma. Nilson, Nilson Pérez, ¿cómo estás, Nilson? Bueno, primeramente felicitar a la doctora Mirali Ramos, pues hizo una disertación muy puntual sobre lo que es la antropología. Bueno, a mí me quedan algunas, yo diría que algunas incógnitas realmente con relación a lo que decía el profesor Nixon de la transformación, la evolución que está sufriendo el ser humano, las culturas étnicas cercas que tenemos.
Y yo a veces me pregunto si es un proceso de transformación natural o es un proceso de transformación incentivado, porque es que he leído desde la semiótica, semiología, que hay unas élites capitalistas que mueven los hilos del mundo económicamente y son los que de alguna forma nos orientan hacia los objetivos, o sea, orientan a las masas hacia los objetivos económicos que ellos quieren alcanzar. Y con ello arrastran de alguna manera a las culturas, a las etnias, perdiendo estas culturas sus tradiciones, dejándolas, como veíamos en el caso que disertaba la profesora Miralis, la cultura de Guayú, ya van dejando algunas tradiciones propias para insertarse a usar mecanismos tecnológicos, digamos que globalizados. Entonces yo a veces me pregunto, ¿a dónde vamos a llegar? Si es sana, sinceramente, si es sano ese proceso de transformación. Dejo la incógnita por allí, doctora. Sí, Ahí sí, está la claro. clave, nena. En la globalización son transformaciones culturales, no son cosas, o sea, de la esencia misma del ser, sino que por las adaptaciones que uno debe sufrir. Imagínate si nosotros no supiéramos manejar esta plataforma, no nos conectaríamos, ¿cierto? Entonces Pero, yo pienso que los mismos retos Miralis, que esta sociedad globalizada nos permite, ya se conectó la señal. no, pero yo te digo una cosa, trata de vivir un día sin celular y verdad que lo vives sabroso. Sí, Como cómo dijo no. Francia Márquez, como dijo Vete Francia Márquez, 5 días vives para el Parque sabroso. Tayrona para ver si vas a estar tranquilo sin saber de tu Sabroso, familia. te adaptas, terminas Uy, cómo no. adaptándote. Entonces, si ellos nunca Bueno, han tenido sí se adapta, necesidad de pero tenerlo, es lo nosotros que yo giramos en digo. torno a los mismos O sea, cambios ¿por sociales. qué tenemos que masacrar esas culturas? No, Si ellos Nixon, no es masacrarla, es están simplemente que nosotros como masacradas, hija, docentes, masacradas, no, mire por lo menos, mire todo lo que está viviendo en el Cauca, ya inclusive ay, se utilizan para otros fines. bueno, Eso ya es, eso no es más, eso ya es genocidio ya lo que está pasando en el Cauca. no, pero eso es para que se cuente hasta dónde hemos llegado. O sea, Claro, por la eso, interculturalidad como porque tal hoy por hoy las sociedades miran más, no se ponen le, por o sea, encima no los es el sistemas cuento, económicos que ponga, lo que los decía mismos Nilsson, sistemas lo que culturales decía y Nilsson, sociales. no es el cuento uno de la economía, porque ellos siempre han subsistido. Mire lo que pasa por lo menos con los guayú respecto a la muerte de los infantes. Si usted no entiende la cultura, no puede inferir en ella, y eso es lo que hace el gobierno, no la entiende y lo que hace es mandar unos auxilios para que se despilfarren, se gasten, y de todas maneras los niños siguen muriendo. Exacto. Ah, por eso te digo, por lo menos en el sistema educativo colombiano no se ha entendido lo que es la interculturalidad, especialmente para la atención a las etnias. Como yo te dije, el ejemplo de mi colegio, las profesoras tenían un proyecto lindo sobre identidad cultural y se les ha metido el cuento de que tiene que ser la interculturalidad y este año lo presentaron nuevamente. Nosotros hacemos un preámbulo para presentar proyectos que se van a desarrollar en el año y resulta que ahora le metieron el tema del inglés porque eso era importante para la cultura y lo importante es que ellos reafirmen la lengua guayúnequi que muchos no saben hablarla. Claro, que aprendan a hablar primero. Entonces, mira, y el profesor que está ahí arañando, buscando recursos de todas partes, menos de la escuela, a ese no lo apoyan, que es el que se ha interesado y que no es guayú, por mantener viva la lengua. Fíjate, es una vaina como que uno se queda sorprendido. Una paradoja. Sí, ¿cómo te parece? El profesor que con las uñas, que ha tocado puertas a nivel nacional e internacional para hacer esa aula, no con recursos de la escuela, a ese no lo apoyan. Entonces quieren estar metiendo tú lo vieras en carnaval, las mejores cosas, pero que hagamos un día, Claro. por lo menos, de identidad. Ya ellos están cansados de ver lo mismo, por Dios. Entonces yo pienso que nosotros como docentes somos pieza clave para resignificar esos procesos y esa cultura, desde lo lingüístico, desde lo cultural, las costumbres, tradiciones. Entonces, yo trato de decirle, dentro de los planes de área, incluyen actividades con recursos propios de la cultura. Y ahí va la respuesta para Nilsson, que él decía, pero son transformaciones. Nosotros somos los que tenemos de alguna manera, pues, insertar, articular los recursos que me faciliten a mí como el docente un aprendizaje significativo, pero sin dejar de lado algunos recursos
que el mismo medio me ofrece, porque ahí de esa manera sí estoy haciendo interculturalidad, especialmente en educación rural. Pero no, ellos se miran, ya por lo menos, hay una profesora que todo es pura copia, 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 y que además se parecen los profesores de la zona urbana. Oye, ellos no tienen esa facilidad para estar todo el tiempo con copias y copias. Hay otra forma, tantos libros que hay en la biblioteca, porque no hace una lectura compartida de un texto alusivo a lo que ella quiere expresar. Entonces nosotros sí jugamos un papel importante en el uso de esos recursos, tanto didácticos como recursos y materiales de aprendizaje. Pero es ahí donde de pronto nos quedamos a veces cortos porque miramos más lo fácil que organizar cosas que nos permitan un trabajo más complejo. Bueno, te digo qué opino yo acerca del asunto, Miralis. Sí, manito, te escucho. Yo siento Aparte que yo soy la nosotros, doctora Ana. yo siento que nosotros sí podemos Doctor de Nilsson, alguna manera realizar actividades que conlleven como a preservar, a conservar esas tradiciones culturales, pero tenemos como que, por otro lado, estamos compitiendo con, imagínate, con los medios, ¿sí me entiendes? Así es, claro. Es que ese es Y, nuestro gran reto ya. y ese Para es allá un vamos gigante, nosotros. Ese es el reto escúchame, nuestro. y ese es un gigante que utilizan las grandes élites capitalistas para transformar al servicio de ellos, a los intereses de ellos, a las culturas. Te coloco un ejemplo. Hay un aparato tecnológico nuevo, novedoso, y necesitan vender millones de copias de ese aparato tecnológico. Entonces, ¿qué sucede? Crean la necesidad a través de los medios de publicidad para que la gente crea que necesita ese aparato tecnológico, ¿sí me entiendes? Y entonces, por eso es que yo te digo, entonces, esas transformaciones y la persona que cuando ya empiezan a usarla, la persona que no la tiene, se siente obsoleta, se siente retrasada, se siente, pero no es que lo sea, no es que lo sea. Hay unas élites que están construyendo unas necesidades que no existen realmente, como decía mi compadre Nixon con los arhuacos, que no existen, pero ellos les hacen creer a través de los medios que sí existen, y entonces ellos lo ven como una necesidad y entran en este rol de transformación. Y yo digo que es una transformación infundada, gestada por unos intereses, que no es una transformación sana, y en la carrera que vamos obedeciendo a esos intereses capitalistas de las transformaciones, no sé a dónde vamos a llegar, porque va acelerado el asunto, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Sí, sí, compañero, así es. Es que es eso. Claro. Es eso, nene. Está Mira que viendo con el cuento de los iPhone, yo tengo un sobrino que me dice, tía, ¿a ti no te da pena usar ese celular Samsung? Una mujer de tu categoría tiene que usar es un iPhone para que veas. Ahí está Entonces, el mira vivo la ejemplo. concepción que tienen los jóvenes hoy frente a ese pensamiento industrial, económico de las grandes élites de las que tú hablas, ¿ya? Es que yo me un celular es para comunicarme, no para mostrarlo. Compañeros, un abrazo para todos. Chao, chaito. Chao, chao, bendiciones. Bueno, Gracias, Mirali, gracias por lo de gracias, hoy. profesora Mirali, por su exposición en el día de hoy. Muchas gracias.